noches. Estamos en el programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Hoy seguimos compartiendo la palabra con ustedes y vamos a hablar de esas barreras y murallas que caen delante de nosotros. Si hay algo maravilloso en el ministerio de Jesús, es la manera no convencional que Jesús tenía para tratar las vidas. La manera no convencional de llegar, ¿verdad? Y hacer cambios, romper estructuras, tumbar murallas, conceptos, muchas veces religiosos, legalistas, tradicionales, incluso de los religiosos de su época. Jesús venía y tumbaba, echaba abajo todas esas regulaciones y normas que muchas veces son impuestas por el hombre y que a veces las llaman religiosas. Sencillamente para encadenar, sujetar, muchas veces intimidar y llevar al hombre no a la libertad que debemos tener en Dios, sino a un cautiverio impuesto por el ser humano. Hay algo interesante en la vida de Jesús cuando venía en contacto con una persona. Jesús, como les decía, rompía todas las barreras, porque el propósito de Jesús con compasión era llegar con su gracia, era traer esperanza, era levantar al caído, era revitalizar los sueños, era dar vista a los ciegos, tanto físicos como espirituales. Era levantar esas cosas que muchas veces se habían perdido y que las veían como imposibilidades. Ahí llegaba Jesús y con compasión y amor, con la gracia que lo caracteriza, levantaba al ser humano. Era una manera no convencional. Jesús tiene maneras no convencionales de cambiar, de derribar estructuras mentales, fortalezas que levantan los hombres y que muchas veces impiden que las personas se puedan acercar a Jesús. Si hay un encuentro maravilloso de Jesús con una mujer, fue la mujer de Samaria. La mujer de Samaria venía todos los días, posiblemente todos los días, al pozo de Jacob, aproximadamente a las 12 del día, a sacar agua, porque era costumbre judía. Aunque normalmente las mujeres lo hacían temprano en la mañana, porque ya a esa hora del mediodía el calor era terrible, candente, y sencillamente no venían. Pero esta mujer, curioso, venía nada más y nada menos que a las 12 del día. Sencillamente porque quizás esta mujer se sintiera repudiada. Esta mujer se sentía rechazada. Esta mujer, la comunidad no la aceptaba, la consideraban pecadora y ciertamente lo era, como somos todos nosotros, que si no es por la gracia de Dios, no pudiéramos estar, ¿verdad?, en la posición ante el Padre que Jesucristo nos trae por su gracia y por el lavamiento de nuestros pecados. Quizás la llamaban pecadora, la excluían de sus círculos íntimos. Ella se sentía excluida, rechazada, abandonada, solitaria. Ella se sentía también insatisfecha porque andaba buscando cómo llenar los vacíos de su corazón. Esta era la mujer de Samaria, usada por otros, ¿verdad? Por hombres como objeto sexual. Y muchas veces ella caía también en la trampa, no solo porque era usada, sino porque ella también quizás en sus necesidades espirituales, emocionales, físicas y materiales, buscaba también, ¿verdad?, llenar esos vacíos que ella tenía. Se sentía cansada, trabajada. No era fácil venir todos los días desde Samaria al pozo de Jacob con un cántaro a cuestas a buscar agua en ese pozo y luego regresar con un cántaro lleno, ¿verdad?, muy pesado, para poder suplir las necesidades del hogar. Tremendo lo que pasa con esta mujer. Pero dice la escritura que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Jesús quería pasar por Samaria. Le era necesario, había una misión y una asignación del Padre para Jesús en Samaria. No necesariamente Jesús tenía que pasar por Samaria. Es más, los judíos del sur, ¿verdad?, no atravesaban Samaria para ir hacia la parte más norte de Israel. No la atravesaban porque había un historial,
un historial, antecedentes raciales, de prejuicios nacionalistas que dividían a los judíos, ¿verdad? Que ellos lo consideraban mezclados, a los judíos que vivían en la parte más norte o más céntrica de Israel con los judíos del sur. Ellos lo veían como una raza mixta, una raza trunca, una raza que se había mezclado, una raza que incluso religiosamente no tenía todo el dominio de las escrituras hebreas o de la Torá. Así que ellos excluían a los samaritanos. Le llamaban incluso muchas veces perros. Así le llamaban los judíos del sur a los judíos de Samaria o a aquella raza mezclada que vivía en la región de Samaria. Esto tiene antecedentes históricos. Sencillamente fue cuando la cautividad de Asiria, que se llevó a las 10 tribus, ¿verdad?, del norte y las distribuyó, ¿verdad? En su afán hegemónico de control, tomó a todas esas tribus, se las llevó y las esparció por el territorio asirio y repobló la parte norte de Israel con otras tribus paganas. Y esto hizo que el remanente, el poco remanente que quedó en la parte norte, se mezclara con estas tribus paganas y hicieran y se constituyera una raza mixta. Por eso los judíos del sur, que eran muy nacionalistas, raciales, ¿verdad?, y discriminatorios, decían de esos que no eran judíos. Ellos no son judíos como nosotros. Ellos no son de nuestra propia raza. Así que los excluían. Era un problema serio. Los samaritanos habían levantado un templo en el monte Gerizim en el cual iban a adorar, mientras que los judíos del sur iban a Jerusalén, que era la capital, para adorar. Así que había estas rivalidades religiosas. Unos habían levantado un templo en un lugar, otros lo tenían en el otro lugar. Cuando el templo que estaba levantado en el monte Gerizim, en el área de Samaria, se destruyó, sencillamente los judíos, ¿verdad?, mezclados, estos samaritanos, no iban al sur a adorar porque aún iban al pie del monte y allí, en medio de las ruinas, seguían adorando. Sí que había un problema serio, ¿verdad? Una división seria entre judíos y samaritanos. Pero dice la escritura que Jesús, en vez de bordear como hacían la mayoría de los judíos, ¿verdad?, bordeaban para ir a la parte más norte en Galilea. No, Jesús pasó por el centro, pasó por Samaria. Muchos, la mayoría no lo hacían, pero Jesús le era necesario pasar por Samaria, porque Jesús quería de una manera no convencional llegar a donde nadie llega. Jesús llega a donde nadie llega. Quizás ahora están mirando y dice, mis hijos están en droga, mi familia está toda dividida, mira los problemas de mi casa. Quizás yo soy creyente, pero veo que mi familia es una familia que anda desordenada, una familia disfuncional. No importa. Dios quiere llegar a ellos. Dios quiere llegar a tu familia. Dios quiere llegar a tus hijos. Dios quiere llegar a tu novio, a tu novia. Dios quiere llegar a tu esposo, ¿verdad?, a tu esposa, a tu cónyuge. Dios quiere llegar a aquellos que están lejanos o cercanos de tu familia. No importa la condición. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y la primera barrera o muralla que Jesús destruye totalmente, completamente, que no lo hicieron los religiosos, fue la muralla nacionalista y racial. Jesús llegó al pozo de Jacob, dice en el capítulo 4 de Juan 4. Por cierto, Juan 4 del 1 al 42, encontramos toda la historia de este encuentro maravilloso entre esta mujer de Samaria y Jesús. Dice en el versículo 6 que allí llegó Jesús al pozo de Jacob y se sentó porque estaba cansado del camino y era como las 12 del día. Vino entonces esta mujer que venía a sacar agua del pozo, rutinariamente lo hacía, ¿verdad? Y Jesús le dice a esta mujer, dame de beber. Bueno, en primer lugar, un hombre y una mujer no hablaban en público.
No hablaban en público. Eso no era costumbre en la época de Jesús. Número dos, ella es samaritana, aparte de que es mujer, y él es judío, ¿ok? De la parte sur. Así como considerado de la parte sur, según ella. Así que tú eres judío, yo soy samaritana. No podemos mezclar porque nos han rechazado, nos han abandonado, nos sentimos, ¿verdad?, discriminados. Sin embargo, Jesús se sienta en ese pozo y entabla una conversación, nada más y nada menos que con una samaritana, la excluida, la discriminada, y número dos, con una mujer, que un hombre y una mujer no hablaban en público en esa época. Miren qué interesante la conversación que tienen. Dice, viene una mujer de Samaria en el versículo 7, Juan capítulo 4, a sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber. Jesús le pide a ella. Ella no le ofrece, Jesús le pide. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. O sea, Jesús estaba totalmente solo con esta mujer. La mujer samaritana le dice, como tú siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, la primera barrera que esta mujer está poniendo, de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a la manera en que ella ha sido tratada, e incluso los samaritanos también trataban de igual manera a los judíos del sur porque se sentían rechazados. Era de ambas partes la animosidad, ¿verdad? La guerra era de ambas partes, una guerra nacionalista y racial. Sin embargo, ella dice, ¿cómo es posible que tú siendo judío me estás pidiendo a mí de beber, que soy mujer samaritana? En primer lugar, samaritana, y también soy mujer. Dos cosas que están en mi contra. Un hombre no habla con una mujer. Y en segundo lugar, samaritanos y judíos no se llevan. Pero Jesús viene para romper barreras, hermanos. Jesús trabaja de una manera no convencional. La mentalidad religiosa pone barreras para llegar a los seres humanos. La mentalidad religiosa dice, no, tú estás excluido, tú sí, tú no. Hay mentalidades religiosas que le hubieran dicho al ladrón de la cruz, tú no tienes acceso al cielo. Sin embargo, Jesús le dijo, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchos hubieran excluido quizás a Nicodemo, un religioso del Sanedrín. Sin embargo, Jesús lo levantó y lo entró en su barca. Quizás muchos hubieran excluido a un Felipe, el filósofo, el matemático del grupo, que cuestionaba que con cuántos denarios, ni siquiera 200 denarios hubieran servido para alimentar a una multitud tan grande, racionalizando con matemáticas la manera en que Dios puede obrar e imponiendo imposibilidades para el milagro. Sin embargo, Jesús se sienta con una mujer samaritana. Jesús llama a todos aquellos que muchas veces son excluidos y les dice, vengan, vengan, porque yo vengo también para romper barreras y murallas que separan a los hombres. Por eso el apóstol Pablo entendió esta revelación tremenda, que Jesús nos ha dejado, porque ya no hay varón ni mujer, ya no hay, ¿verdad?, judío ni griego, ya ni gentil, ya no hay, ¿verdad?, ni esclavo ni libre, porque todos somos uno en Cristo Jesús. No importa la condición social, no importa el estrato social, no importa la raza, no importa de dónde venga, Jesús te invita a venir con él, porque ese es el amor de Dios. Jesús viene rompiendo barreras, barreras nacionalistas, barreras raciales, barreras de prejuicios que a veces levantamos contra otras personas, prejuicios que muchas veces son hasta infundados, o prejuicios que a veces son fundados, ¿verdad?, por ciertas cosas, pero que no deben ser un impedimento para acercarnos a otros o que otros puedan venir a Jesús. Jesús rompió barreras sexistas, rompió murallas, fortalezas sexistas que muchas veces todavía priman en las iglesias de hoy. No, la mujer excluida, no puede tomar parte, no debe tener acceso. La mujer, estoy hablando porque en estos días hemos estado compartiendo una serie por varios programas acerca del papel de la mujer dentro de la iglesia, el papel de la mujer en la historia bíblica, y vemos cómo es una tipología de iglesia, cómo lo frágil, lo necio, lo menospreciado, lo olvidado, lo rechazado, Dios lo ha escogido para avergonzar a los sabios, los que
se creen fuertes. Así que Dios ha escogido precisamente también a una mujer para a través de ella también manifestar gloria, como lo hace con un hombre que le conoce. ¿Por qué vamos a excluir a las mujeres en el ministerio? ¿Por qué vamos a excluirlas de lo que Dios quiere hacer? Tú eres una mujer y Dios también te quiere usar. Tú eres un hombre y Dios también te quiere usar. No hay por qué establecer barreras, ni nacionalistas, ni de prejuicio, ni racistas, ni sexistas. Jesús vino para romper todas las barreras, todas las barreras. Qué hermoso. Ahora Jesús se da cuenta de que esta mujer está pensando quizás en el agua material. Esta mujer en medio de todo es una mujer insatisfecha, una mujer con carencias y necesidades físicas, emocionales, necesidades materiales y lo más tremendo, necesidades espirituales. Jesús sabe que ella vino por el agua física, pero Jesús le quiere dar un agua pura, un agua diferente, un agua de vida eterna, un agua que saltara en el vientre de ella, un agua interior que pudiera satisfacer todos los vacíos que había en esta mujer. Esta mujer era una mujer que estaba tratando de llenar vacíos con maridos, estaba tratando de llenar vacíos, sus soledades quizás, estaba tratando de llenar los vacíos y las carencias de su vida con cosas temporales, materiales, que al final no la satisfacían y lo que hacían era que la hundían más en el pecado y en la oscuridad. Qué tremendo, qué tremendo. Jesús, ¿verdad? Habla con ella. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él, por supuesto, y él te daría agua viva. Si tú supieras con quién tú hablas, si tú supieras el regalo que Dios tiene para ti, si tú supieras cómo la gracia se puede manifestar para tu vida, si tú supieras lo que Dios te tiene guardado, si tú supieras con quién hablas, con el Dios de la vida, que para él no hay imposibilidades, el Dios del gozo, de la alegría, de la renovación interior, que puede satisfacer las carencias y puede llenar los huecos y las carencias de nuestra vida como nadie en este mundo. Dame de beber, dice, si tú le dijeras, dame de beber, y tú le pedirías, él te daría agua viva. Entonces ella, claro, es una mujer materialista, es una mujer que no ha entendido lo espiritual, aunque era religiosa e iba y seguía las costumbres y las tradiciones religiosas de su pueblo allá en Samaria. Sin embargo, no entendía lo espiritual. Hay personas que aún pueden ser religiosas, pero no han entendido lo espiritual. Aún pueden moverse en el campo religioso, aún pueden incluso ir a la iglesia, pero no han entendido lo que Dios quiere hacer en su vida. Porque también tienen barreras, también tienen obstáculos, también tienen fortalezas mentales religiosas, también tienen, ¿verdad?, cosas que les impiden ser felices y experimentar el gozo del Señor. Ven la vida religiosa llena de normas, regulaciones, legalismos, tradiciones, cuando la vida en el Espíritu es llena de gozo, de paz, de alegría, de esperanza, de revitalizar la visión, de mirar hacia adelante con una esperanza nueva. Así que si tú conocieras, tú le pedirías, Señor, no tienes con qué sacarla, esa agua viva de la cual me hablas, esa agua pura de allá de los manantiales, porque el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Esa agua que brota ahí de los propios manantiales. ¿De dónde tú tienes esa agua? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le digo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Oh mujer, tú estás pensando solo en llenarte de algo momentáneo, temporal, efímero, algo que lo tomas hoy y mañana lo vuelves a necesitar porque tienes necesidades y carencias, tanto físicas, emocionales como espirituales. Pero yo tengo un agua que tú debes probar.
Yo tengo algo que va a saltar, es una fuente de agua que no va a estar fuera porque tu pozo está vacío. Ve, tú estás pensando en un pozo y tú te puedes convertir en un pozo de agua viva, donde el agua salte para vida eterna dentro de ti, donde los ríos del Espíritu se muevan en el corazón tuyo, hermano y hermana, donde el poder de Dios fluya a través de ti de una manera tan poderosa. Estás buscando llenarte de cosas externas, estás tratando de llenarte con las cosas de este mundo, estás tratando de llenarte, ¿verdad? Con la televisión, con el teléfono, con la media, con las noticias, ¿verdad? Con las cosas que muchas veces nos distraen, los distractores de la vida. Sin embargo, déjame decirte, en esta noche, querido hermano y hermana, Dios quiere darte y hacerte un pozo vivo de agua viva, donde dentro de ti salten ríos de agua viva, donde no tengas necesidad de llenarte tanto de cosas externas que en definitiva son pasajeras y transitorias y efímeras y superficiales, porque el Señor te quiere dar verdaderamente el agua viva. Así que el Señor se está mostrando a ella como el dador de la vida eterna, como el dador de lo puro, como el dador de los manantiales internos que nunca cesan, que siempre están fluyendo. Si venimos a Dios verdaderamente, vamos a experimentar el gozo. Muchas veces las personas van a la iglesia y no tienen gozo porque no permiten que los ríos de agua viva broten y salten, y sean manantiales de agua viva. Así que la mujer se asombró. Wow, así que me puedes dar esta agua. ¡Qué tremendo! Le digo en el versículo 15. Ahora ella está reaccionando como reaccionaría una persona que quizás, ¿verdad?, está viendo ventajas en la situación. La mujer le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Bueno, este me va a resolver un problema serio que tenga yo que venir todos los días a sacar esta agua de aquí, después cargarla en mis hombros. Él me va a solucionar un problema. Pero el Jesús no estaba hablando de un agua material. Así que Jesús, como se da cuenta que esta mujer tiene impedimentos para entender el mundo espiritual, entra en un campo diferente, comienza a traer revelación de la vida de esta persona, para que esta mujer comprenda que el que está frente a ella no es cualquier cosa, es el Dios de la vida, para que ella entienda que Jesús se va a mover ahora en un discernimiento espiritual, en una revelación profunda de la vida de ella misma, de sus propias necesidades, de sus propias carencias, va a hacerle una fotografía, un rayo X, le va a hacer la va a pasar por un somatón espiritual y emocional para que ella entienda las carencias, las necesidades, ¿verdad? Las insatisfacciones que hay en ella. Ve, llama a tu marido. Y ella le responde, no tengo marido. Bueno, ciertamente es verdad, le dice Jesús, que no tienes marido porque has tenido 5 y el que ahora tiene no es tu marido. Así que era una mujer que un tanto promiscua, una mujer que había cambiado de maridos, tenía hoy uno, no le resolvía el problema material, se cambiaba, no le resolvía el problema emocional, volvía a cambiarlo, quizás la dejaban, la abandonaban, se sentía deprimida, rechazada, se sentía abandonada, se sentía menoscabada. Esta es una mujer con serios problemas del alma. Pero Jesús no viene, escuchen bien, para venir a destruir esta mujer o para empezarla a confrontar y decirle, tú eres pecadora, mala. No, Jesús le trae el discernimiento, ¿verdad? Que el Padre, ¿verdad? Ha puesto sobre él. Ese discernimiento de Dios mismo a través de Jesús para revelar la condición espiritual de esta mujer, para revelar lo escondido de su corazón, para que ella entendiera que estaba frente a un profeta y más profeta, Dios mismo, el verbo encarnado, Dios con nosotros. Es cierto. Hasta el punto que entonces ella dice, no me parece que tú eres profeta. Reconozco que en ti hay un don. Así que la mujer entonces entra en un aspecto interesante. Cuando ella se da cuenta que está frente a alguien que es un profeta,
alguien que discierne, alguien que le ha hecho un rayo X a su corazón, alguien que le ha descubierto, le ha sacado a la luz cosas escondidas. Sin embargo, no la está amenazando, no la está manipulando, no la está condenando. Sencillamente le está mostrando una verdad del corazón para que ella reconozca su necesidad de un cambio, de una transformación, de que necesita ser llena de algo que ella no tiene y por lo cual por muchos años quizás ha estado llenando de manera equivocada. Ella le hace entonces unas preguntas interesantes o da unas declaraciones interesantes o establece delante de Jesús algunas inquietudes, en este caso ahora religiosas. Se da cuenta que está frente a un profeta y ella emite algunas declaraciones o inquietudes religiosas. Mira lo que ella dice en el versículo 19 en adelante. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, miren lo que Jesús le responde a esta mujer: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta mujer tiene una inquietud religiosa impresionante, pero Jesús viene también para echar abajo todos esos conceptos errados religiosos, para echar abajo esas barreras y esas murallas religiosas que a veces levantamos, esas inquietudes y desconocimiento e ignorancia, falta del conocimiento de la escritura que a veces tenemos. ¿Dónde adorar? Es lo que esta mujer le está diciendo. Los samaritanos, por un lado, me están diciendo que vaya allá al monte Gerizim, al pie del monte, en las ruinas, y adore allá. Los judíos, por otra parte, nos están diciendo que debemos ir allá al templo de Jerusalén. Dígame usted que es profeta, ¿dónde debo adorar? Esta mujer está trayendo su corazón porque reconoció que está delante de alguien poderoso, alguien que es capaz de discernir, revelar, tiene conocimiento, tiene sabiduría, no la está juzgando, al contrario, está derribando, ¿verdad? Murallas de división, murallas raciales, murallas sexistas, no tiene temor de sentarse con ella, no tiene temor de platicar, de comunicarse, no la está juzgando ni condenando, la está escuchando, le está aclarando, le está mostrando el camino a la vida. Así que de pronto esta mujer le trae al plano de la mesa a Jesús donde adorar. Y Jesús le dice: no, hija, no es un problema de dónde vamos a adorar. No es un problema de si es aquí o es allá. Es un problema del cómo adoramos. ¿Cómo estás adorando? Porque el Señor está buscando adoradores. Tú le estás adorando en espíritu, tú le conoces en el espíritu, o tú vas a la iglesia y te congregas, ¿verdad? Y sencillamente no importa la iglesia que sea, puede ser que estés yendo a una iglesia, una mega iglesia, una iglesia pequeña. No es un problema de la iglesia, sino de la manera en que tú estás adorando a Dios. De la manera en que tú estás adorando a Dios. Por cierto, también la iglesia es importante. Muchas veces estamos yendo a lugares equivocados, de adoración de ídolos, de lugares, ¿verdad?, que al Señor no le agrada. Pero sencillamente no es un problema de dónde, sino del cómo yo adoro a Dios. ¿Estoy adorándolo verdaderamente? ¿O soy un idólatra? ¿O estoy adorando de una manera errada? ¿O estoy adorándole con el pensamiento, con el raciocinio? ¿Estoy adorándole por costumbres o por tradiciones o legalismo o que me han llevado desde pequeño, pero no he tenido un encuentro con Dios? El Señor quiere que tengamos un encuentro espiritual donde los ríos de agua viva, como les dije, fluyan a través de nosotros. El Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que de pronto Jesús le tumbó todas las paredes y todas las murallas, ¿verdad?, que había de separación
entre Dios y los hombres. Jesús vino para eso, porque Él es el mediador, Él es el puente reconciliador, la gracia perfeccionada, ¿verdad? La gracia completa, la gracia dada al hombre para que el hombre pueda recibir de Dios el amor y la compasión de Dios en una persona llamada Jesucristo. Dios con nosotros, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros, el amor de Dios revelado en acción en medio nuestro. Qué tremendo. Jesús vino para romper todas las barreras, todas las murallas. Así que cualquier muralla que tú tengas, cualquier muralla divisoria, cualquier muralla mental, cualquier fortaleza mental, cualquier muralla de separación, cualquier prejuicio, legalismo, tradición, sea lo que sea, el Señor viene para romperlo. Jesús rompió barreras, como le dije, nacionalistas, sexistas, raciales, de prejuicios, barreras religiosas y también barreras morales. Esta era una mujer de dudosa reputación. Nadie se hubiera sentado con ella por nada del mundo. En la época de Jesús, un hombre se hubiera sentado con una mujer de una dudosa reputación, y más si era un judío ortodoxo o un judío conservador. Jamás se hubiera sentado. Sin embargo, Jesús le era necesario pasar por Samaria para sentarse con esta mujer. Esta mujer fue transformada hasta el punto que encontró el Mesías. Creo que tú eres el Mesías. Dice la palabra que dejó el cántaro. Dejó el cántaro y ella vino por agua al pozo, pero dejó el cántaro, lo dejó y ella misma se convirtió en un cántaro. Ella dejó el cántaro de agua física que venía a buscar y ella se convirtió en un cántaro de agua espiritual y lo llevó a su gente a Samaria, y nada más y nada menos que a los hombres, y les habló de Cristo, les dio el testimonio, dijo: encontré al Mesías. Y dice la palabra que ellos creyeron. Interesante, ellos creyeron por la palabra que esta mujer dijo. Y fue tan poderoso la transformación, el testimonio, la manera en que esta mujer habló, siendo de una reputación dudosa y toda la comunidad sabiendo quién era ella, pero ahora era un cántaro de agua viva, ahora era un cántaro de gozo, ahora llevaba buenas nuevas, ahora había sido tocada y transformada de una manera sobrenatural por el Dios de la vida. Y entonces los hombres salieron a ver a Jesús y dijeron al final: bueno, no solamente creemos ya por la palabra que tú has dicho, por el testimonio que nos has dado, sino porque nuestros ojos, ¿verdad? Nuestros ojos han visto que verdaderamente este es el Mesías. Qué hermoso. Hoy Jesús viene para romper todas las barreras. ¿Cuál es tu barrera? ¿Cuál es tu muralla? ¿Cuáles son tus fortalezas? Porque Jesús le es necesario pasar por tu vida. A Jesús le es necesario pasar por tu casa. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo programa, la próxima semana, Tiempo de Dios, en su canal Vida TV. Bendiciones.